Cuando entré en mi cocina y vi a un hombre en calzoncillos sirviéndose un vaso de leche como si viviera allí, supe que algo se había roto para siempre. Era jueves, 8 de la mañana, y yo había vuelto a casa antes de lo previsto porque se suspendió una reunión en la oficina de Valencia. Cogí el AVE de las 6:30, pensando en sorprender a Laura con unos churros y un beso en la nuca, como en los viejos tiempos. Lo que no esperaba era encontrarme con un desconocido en mi casa, en mi cocina, en ropa interior, abriendo mi nevera. Tardé medio segundo en reaccionar. El tipo, un poco más joven que yo, pelo alborotado, cuerpo de gimnasio, me miró sin miedo, como si no hubiera hecho nada malo. Como si fuera normal. Como si yo fuera el intruso. ¿Tú quién coño eres? Solté, dejando caer la bolsa con los churros. Él me miró, tragó saliva y contestó como si yo fuera el que estaba fuera de lugar. ¿Tú eres Rubén? No contesté. No podía. Estaba congelado, con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Y entonces apareció Laura, en pijama, descalza, con la cara a medio maquillar. Se quedó clavada al verme. No dijo nada. Ni una palabra. Pero su expresión lo dijo todo. No hizo falta un teléfono, ni una foto, ni un mensaje sospechoso. Estaba delante de mí, en carne y hueso, el engaño más obvio y más doloroso que podía imaginar. Así empezó todo. No con una sospecha. No con una discusión. Empezó con un hombre en calzoncillos en mi cocina. Y si crees que eso fue lo peor, espera a lo que vino después. Laura no lloró, no gritó, no pidió perdón. Se limitó a sentarse en la encimera, como si la situación no fuera con ella, como si yo acabara de llegar a una casa que no era la mía y me estuviera colando en un momento privado. El otro tipo, que resultó llamarse Sergio, hizo lo más humillante que podía hacer alguien en su lugar, terminó de beber su leche, dejó el vaso en el fregadero y se fue a la habitación, como si supiera que no era su guerra, o como si ya la hubiera ganado. No me moví durante lo que parecieron 10 minutos. Laura tampoco. Estuvimos ahí, enfrentándonos con la mirada, sin saber quién iba a decir la primera frase, pero sabiendo que nada que se dijera podía devolverme el respeto que acababa de perder. ¿Cuánto tiempo llevas follándotelo? Pregunté finalmente, con una voz que me sonó más calmada de lo que sentía por dentro. No es lo que piensas, contestó ella, y sentí cómo me hervía la sangre al escuchar esa frase tan gastada que parecía sacada de una telenovela barata. Pero no la interrumpí. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? No me he acostado con él. Solo ha dormido aquí un par de veces. ¿Y normalmente tus amigos duermen semidesnudos en nuestra casa mientras yo no estoy? Ella bajó la mirada y cruzó los brazos, como si estuviera cansada, como si yo estuviera exagerando. No tienes ni idea de lo que ha pasado entre nosotros en los últimos meses, Rubén. No tienes ni puta idea. Entonces explícamelo, Laura. Porque lo que yo veo es a un tío medio desnudo en mi cocina. Y a ti, tranquila, como si esto fuese normal. Como si yo fuese el invitado. No me montes películas de que esto es más profundo o emocional. No me vendas humo. Ella no contestó. Me miró como si no valiera la pena seguir. Se levantó, cogió su móvil de la encimera y se fue a la habitación, cerrando la puerta con suavidad, sin golpes, sin drama. Me quedé solo, de pie, mirando la mesa del desayuno que ya no íbamos a compartir. Ni siquiera supe si tenía derecho a echar a ese tipo de mi casa o si ya no era mi casa del todo. Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de un desliz. No fue un error, ni una noche de copas, ni un momento de debilidad. Esto era algo que llevaba tiempo cocinándose mientras yo hacía vida de idiota, trabajando, pagando facturas, cocinando cenas, pensando que el silencio de Laura era solo cansancio o rutina.
Lo que más dolía no era el engaño en sí, sino darme cuenta de que ella no sentía culpa. No le pesaba. No estaba nerviosa ni destruida. Estaba harta de fingir. Y ahora que me había enterado, parecía hasta aliviada. Cogí mis cosas del salón. No tenía plan. No sabía a dónde iba. Pero no podía quedarme ahí ni un segundo más. Al salir al portal, me crucé con la vecina del tercero, que me saludó con una sonrisa sin saber que dentro de ese piso había reventado todo lo que yo creía que era mi vida. Caminé sin rumbo hasta llegar a una cafetería abierta. Me senté, pedí un café con leche y una tostada, aunque no tenía hambre. Solo necesitaba hacer algo que se sintiera normal, aunque fuera por fuera. Saqué el móvil y le escribí a mi amigo Dani, uno de los pocos que sabía leerme sin que yo dijera mucho. ¿Estás ocupado? Le puse. Tardó 30 segundos en responder. No. ¿Qué pasa? La he pillado con otro. Esta mañana. En casa. ¿Dónde estás? Le mandé la ubicación. 20 minutos después, estaba sentado frente a mí. No preguntó nada durante los primeros minutos. Solo se sentó, pidió lo mismo que yo, y me miró. Cuando abrí la boca para contarle lo que había pasado, la historia salió como una bola de fuego. Sin pausas, sin orden, sin censura. Le conté lo de Sergio, lo de Laura, lo de la frialdad, lo de que ni siquiera discutimos, lo de que no sentí que me estaban rompiendo el corazón, sino arrancándomelo sin anestesia. ¿Y qué vas a hacer? Me preguntó, sin rodeos. Todavía no lo sé. Pero no pienso quedarme cruzado de brazos. Esto no se va a quedar así. ¿Quieres que hable con ella? Que hablemos los tres. No quiero hablar. Quiero entender. Y luego actuar. Porque si ella fue capaz de meter a ese tío en mi casa mientras yo trabajaba fuera, entonces esto ya no va de amor, ni de pareja. Va de respeto. Y eso se acabó. Pero antes de tomar decisiones, necesito saber cuánto tiempo lleva esto, cómo empezó, si hay alguien más que lo sabía. Porque ahora mismo, Dani, siento que vivo en una mentira. Y quiero saber hasta dónde llega. Dani asintió. No dijo más. Nos quedamos en silencio un rato. Yo no tenía respuestas todavía, pero sí una certeza, no iba a mirar hacia otro lado. Esto no se iba a resolver con una charla o con una disculpa. Esta vez, iba a ir hasta el final. Volví al piso esa misma tarde, a eso de las 6, después de pasar todo el día caminando por Madrid sin saber realmente qué buscaba. Dani me ofreció quedarme en su casa, pero necesitaba volver, no por reconciliación, ni por diálogo, ni por amor. Tenía que enfrentarla, mirarla a la cara y escuchar lo que fuera que tuviera que decir. No podía vivir con la imagen de ese tipo medio desnudo en mi cocina como único testimonio de lo que había pasado. Necesitaba más. Necesitaba datos, fechas, motivos, verdades. Entré sin hacer ruido. Laura estaba en el salón, sentada en el sofá con una copa de vino, viendo la televisión como si todo siguiera igual. Cuando me oyó cerrar la puerta, no se inmutó, solo giró la cabeza ligeramente, me miró durante un segundo y volvió la vista a la pantalla. Me senté en el sillón frente a ella. Apagué la tele con el mando y entonces sí, me miró, con una mezcla de desafío y fastidio. No parecía arrepentida, ni triste, ni nerviosa. Parecía molesta por tener que hablar. Como si este fuera un trámite que había que pasar rápido. ¿Dónde está él? Pregunté sin rodeos. Se fue esta mañana, respondió. Tiene su propia casa, no vive aquí. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Laura apoyó el vaso en la mesa y se cruzó de brazos. No respondió de inmediato. Me observó unos segundos y finalmente dijo. Unos 3 meses.
3 meses viéndolo o 3 meses acostándote con él. ¿Te interesa la diferencia? Me interesa saber si la persona con la que he compartido 11 años ha sido capaz de mentirme en mi propia casa mientras yo me rompía el lomo para que no te faltara nada. No te faltaba nada a ti tampoco, respondió sin pestañear. Todo esto no es solo por él. No te equivoques. Esto venía de antes. Explícate. Llevamos años estancados, Rubén. Tú te metiste en esa rutina cómoda, en la que todo era trabajo, casa, cena, sofá, y repetir. Dejaste de mirarme como antes. Dejaste de escucharme. Yo me sentía sola. ¿Y por eso decidiste follarte a alguien en nuestra cama? No fue así. Al principio fue solo compañía. Una conversación. Alguien que me escuchaba sin mirar el reloj. Y sí, después pasó lo que tenía que pasar. No, lo que tenía que pasar era que me hablaras. Que me dijeras que estabas mal, que necesitabas otra cosa. No traer a un desconocido aquí mientras yo estaba fuera. Lo intenté, dijo, levantando un poco la voz. Varias veces. Pero tú solo sabías hablar de tu trabajo, de tus jefes, de tus problemas. Cada vez que intentaba abrir la boca, me salías con tus listas de tareas o tus consejos. Nunca escuchabas realmente. Solo querías resolverme, como si fuera un problema. Así que esto es culpa mía. No he dicho eso. Pero tampoco es solo mía. Los dos hemos dejado que esto se pudriera. Yo solo fui la primera en hacer algo al respecto. Tú fuiste la primera en traicionar. En mentir. En romper lo que teníamos sin tener los cojones de enfrentarlo como una adulta. Ella se levantó del sofá, furiosa, y empezó a caminar por el salón como si necesitara moverse para no explotar. ¿Y tú qué querías que hiciera, Rubén? ¿Esperar a que un día te dieras cuenta? ¿Seguir fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro me sentía invisible? No, quería que tuvieras un mínimo de respeto. Que me dijeras la verdad antes de acostarte con otro. Que no lo trajeras aquí. Que no me convirtieras en el último en enterarme. Pues ya lo sabes, dijo, deteniéndose frente a mí. Ya lo sabes todo. Y ahora dime qué vas a hacer con eso. ¿Te vas? ¿Me echas? ¿Llamas a tus padres para contarles lo mala que soy? No voy a hacer nada de eso, respondí, sintiendo una calma extraña, casi artificial. Pero quiero que entiendas una cosa. Esta casa, esta vida, este proyecto que construimos, ya no existe. Lo destruimos los dos, aunque tú hayas sido la que puso la dinamita. Perfecto, dijo ella, con una sonrisa irónica. Entonces ya está. No. No. Ahora empieza. Laura me miró sin entender. Voy a quedarme aquí, por ahora. Hasta que decida qué hacer con el piso, con el coche, con las cuentas. Voy a moverlo todo con abogados. No quiero escenas, no quiero gritos, y no quiero verte con él aquí dentro otra vez. Si lo haces, me largo, pero no sin llevarme hasta los tornillos de los muebles. ¿Te queda claro? Clarísimo. Y otra cosa. No quiero tus explicaciones, tus lágrimas, ni tus culpas repartidas. A partir de ahora solo quiero hechos. Lo demás, ya no me interesa. Ella no respondió. Solo asintió y se fue a la habitación. Cerró la puerta con el mismo gesto mecánico de esa mañana. Me quedé solo en el salón, mirando la copa de vino que había dejado a medias, y por primera vez en todo el día sentí que no tenía miedo. Lo que más dolía ya había pasado. Ahora solo quedaba actuar. Al día siguiente no fui a trabajar. Apagué el despertador, me duché sin prisa y me senté en la cocina a tomar un café solo, sin azúcar, mirando la pared durante 15 minutos sin pensar en nada útil.
Cuando Laura salió de la habitación ya vestida para irse, solo me dijo me voy, y yo ni levanté la vista. No tenía nada que decirle y, si lo tenía, no iba a desperdiciarlo en un cruce de palabras antes de las 8 de la mañana. Cuando cerró la puerta detrás de ella, me levanté y abrí el portátil. No iba a insultarla, no iba a romper nada, no iba a gritarle ni a tirarle las maletas por la ventana. Todo eso era teatral y barato. Lo mío iba a ser ordenado, limpio y efectivo. Ella había jugado su carta, ahora me tocaba a mí jugar la mía. Tenía ventaja, no sospechaba nada. Lo primero que hice fue hablar con un abogado. Un amigo de Dani trabajaba en un bufete que se encargaba de divorcios y asuntos civiles, y me dio una cita para esa misma tarde. Fui, llevé toda la documentación que tenía en casa, escrituras, cuentas bancarias, hipoteca, nómina, declaración de la renta, y expuse la situación con detalles. No adorné nada, no inventé, no exageré. Él tomó notas, me hizo preguntas muy precisas y fue claro desde el principio. Me explicó los pasos, me dijo qué necesitaba y cómo podía hacer las cosas sin dejarme joder en el proceso. Salí de ahí con una carpeta y una lista de tareas. Esa noche, mientras Laura veía una serie en el sofá como si no estuviera pasando nada en su vida, yo escaneaba documentos, hacía copias, sacaba extractos bancarios y organizaba todo para que el abogado pudiera empezar a mover los papeles en cuanto yo diera la señal. Luego vino la parte más delicada. Tenía que saber si Sergio trabajaba o estudiaba, si tenía pareja, si tenía algo que perder. Porque si lo tenía, entonces iba a conocer una parte de mí que no tenía sentido del humor. Empecé por lo más básico, redes sociales. Ella no era cuidadosa. Había dejado rastro. El tipo tenía un perfil medio cerrado, pero con lo suficiente visible para darme una idea de su vida. Empecé a hacer capturas de pantalla de fotos, ubicaciones, comentarios. Encontré una imagen suya en una comida de empresa, con el logo de la empresa de diseño donde trabajaba. Era una agencia conocida en Madrid. Perfecto. Miré la página web de la empresa y ahí estaba, Sergio Moreno, diseñador senior, foto en blanco y negro, sonriendo como si nunca hubiera hecho nada malo en su vida. Guardé todo. Cada imagen, cada enlace, cada dato. Dani me ayudó con la parte más sucia. Tiene un primo que trabaja en informática forense, y con un poco de ayuda conseguimos acceso a una carpeta compartida de Google Drive que Laura y Sergio usaban para pasar archivos. No eran solo documentos. Había fotos, vídeos, incluso un archivo de notas con frases sueltas que parecía un diario. Ella escribía cosas como anoche fue increíble o me siento más viva cuando estoy contigo. Me temblaban las manos mientras lo leía, pero no me detuve. Lo guardé todo. Iba a usarlo, no en los juzgados, porque eso no servía para nada legalmente, pero sí en la vida real, en la parte donde la imagen importa, donde la reputación pesa más que la verdad. La semana siguiente fue una coreografía perfecta. Yo actuaba normal, hablaba poco, comía a mis horas, salía a correr, trabajaba desde casa un par de días, y por las noches seguía escaneando, guardando y preparando. Ella seguía con su rutina, confiada, pensando que yo estaba digiriendo todo con resignación o que quizás no tenía el valor para reaccionar. El viernes por la tarde, antes de que ella llegara del trabajo, imprimí 30 páginas de sus mensajes, imágenes y capturas. Las puse dentro de un sobre marrón, le pegué una etiqueta que decía Sergio Moreno, privado y fui personalmente a su oficina. No lo hice a escondidas. Entré por recepción como si fuera un cliente, pedí hablar con él y cuando una recepcionista me preguntó si tenía cita, dije que no, pero que solo quería entregarle un documento urgente en mano. Me hizo esperar 5 minutos y luego apareció. Iba vestido informal, con una camisa blanca y vaqueros. Me miró, no me reconoció. Sonreí.
¿Sergio Moreno? Le pregunté, alzando el sobre. Sí, soy yo. Esto es para ti. Se lo entregué, me giré y me fui. Ni le di tiempo a decir nada. No me interesaba su cara al leerlo. Me bastaba con saber que al abrir ese sobre, dentro de su oficina, frente a sus compañeros, iba a encontrarse con su mierda impresa, tangible, real. No sé si tenía pareja, pero si la tenía, esa noche iba a tener muchas explicaciones que dar. Si su jefe era mínimamente estricto, también iba a tener que dar explicaciones sobre por qué tenía un affair con la esposa de otro en horario laboral. No quería arruinarle la vida, solo desordenársela lo suficiente como para que no volviera a meterse en la de nadie más con esa impunidad. Volví a casa tranquilo. Esa noche, Laura me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Me fui al cuarto, cerré la puerta y dormí como no lo hacía desde antes de que todo esto empezara. No con paz, pero sí con la sensación de haber hecho algo. No estaba acabado. Pero por fin, después de semanas de contención, había dado el primer golpe. Y no iba a ser el último. La conversación definitiva no fue planeada. No hubo una cita, ni un aviso previo, ni una escena forzada como en las películas. Fue un martes por la noche, después de cenar, cuando el silencio entre los dos ya empezaba a incomodar incluso a los objetos del salón. Laura estaba sentada en el sofá con el portátil encima de las piernas, revisando algún documento de trabajo o fingiendo hacerlo. Yo estaba en la mesa, con un whisky en la mano que me duraba demasiado, mirando el vaso como si dentro hubiera alguna respuesta. No la había. No quedaban respuestas, solo quedaban decisiones. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que estaba listo para tomar una. No necesitaba más pruebas, ni más argumentos, ni más tiempo. Solo necesitaba decirlo y cerrar esta etapa con la claridad suficiente como para no arrepentirme después. Apagué la luz de la lámpara del rincón, dejé el vaso en la mesa y la miré. Necesitamos hablar, ahora. Ella cerró el portátil sin protestar, lo apoyó a un lado y se giró hacia mí. Me miró con una mezcla de cansancio y resignación, como si llevara semanas esperando que por fin sacara las palabras de mi cabeza. ¿Vas a decirme que te vas? Preguntó sin rodeos. No. Te voy a decir que te vayas tú. Ella parpadeó, sorprendida por la respuesta, pero no reaccionó con rabia. Solo bajó la vista durante unos segundos antes de levantarla de nuevo. No tengo a dónde ir ahora mismo. No tengo otro piso, Rubén. No es mi problema. Tienes trabajo, tienes sueldo, tienes amigos, tienes recursos. Esta ya no es tu casa. En cuanto firme con el abogado, el piso quedará a la venta o yo me lo quedo. Pero tú, a partir del viernes, haces las maletas. No necesito tu drama, ni tus lágrimas, ni tus favores. Solo quiero que salgas. ¿Y vas a vivir aquí solo? ¿Crees que eso te va a arreglar la vida? No estoy buscando arreglar nada. No hay nada que arreglar. Solo quiero terminar lo que tú empezaste. Esto no tiene vuelta atrás, y lo sabes. Y no me interesa tu nueva versión de mujer empoderada que se siente viva con otro. Me interesa tener paz, y contigo cerca no la tengo. Laura no lloró, ni suplicó, ni se alteró. Se quedó muy quieta, como si estuviera aceptando una sentencia que ya conocía desde hacía tiempo. Sé que la cagué. No espero que me perdones. Pero no eras un santo, Rubén. Lo nuestro no murió solo por lo que yo hice. Eso es lo que te repites para no sentirte tan culpable. Lo respeto, pero no lo comparto. Yo no fui perfecto, claro que no. Pero no fui desleal. No metí a nadie en esta casa. No te convertí en una broma delante de desconocidos. No traicioné tu confianza.
Si estabas tan harta, podías habértelo dicho a la cara antes de follarte a alguien en nuestro sofá. No sabes nada de lo que yo sentía, de cómo estaba por dentro. Y tú tampoco sabes cómo estoy yo desde que esto pasó. Porque ni siquiera te has molestado en preguntarlo. No sabes si duermo, si como, si respiro normal. Te da igual. Tú ya cruzaste la línea y crees que el resto nos tenemos que adaptar a tu nueva versión. No lo digo con maldad. Solo quiero que entiendas que esto no fue por maldad. Fue porque me perdí. Porque necesitaba sentir que importaba. Te aseguro que ahora importas mucho menos que antes. Y no lo digo con rencor. Lo digo porque después de ver cómo reaccionaste, después de ver cómo intentaste seguir como si nada, me di cuenta de que esta relación estaba sostenida por mi esfuerzo. El tuyo lo pusiste en otro lado. Y por eso no hay nada que rescatar. Ella se quedó en silencio unos segundos, asintió lentamente y se levantó del sofá. Caminó hacia la habitación y, antes de entrar, se detuvo en el marco de la puerta. ¿Sabes qué es lo peor? Preguntó sin girarse. Que ni siquiera te odio por todo esto. Yo tampoco te odio, Laura. Pero tampoco te quiero. Y eso es peor. No hubo respuesta. Cerró la puerta con suavidad y no volvimos a cruzar palabra esa noche. Al día siguiente, se fue temprano, como siempre, pero dejó una nota en la cocina con una lista de cosas que iba a recoger el viernes. No pedía permiso. Solo avisaba. Y me pareció bien. No necesitaba más drama, ni más escenitas. Solo necesitaba espacio. El viernes por la tarde, cuando regresé de una reunión, sus cosas ya no estaban. El armario tenía espacio. El baño estaba en silencio. El salón tenía un hueco donde antes había una lámpara que ella amaba. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Solo vacío. Como si por fin hubiese terminado una mudanza que llevaba meses en proceso. Solo que esta vez, no eran muebles lo que se había ido. Era otra vida. Después de que Laura se marchara, la casa se volvió más silenciosa de lo que jamás había imaginado. No era un silencio pesado ni doloroso, era simplemente un silencio total, como si el lugar estuviera en pausa. Durante los primeros días, todo me parecía raro, abrir el armario y ver solo mi ropa, entrar al baño y no tropezar con su maquillaje, pasar por el pasillo sin escuchar el sonido de sus pasos por la mañana. No era tristeza, al menos no una tristeza que se pudiera definir fácilmente. Era más parecido a una sensación de reinicio, como si por fin me tocara ver lo que quedaba después del derrumbe. Pasé las primeras semanas centrado en lo práctico. Terminé de mover los papeles con el abogado, cancelé cuentas conjuntas, vendí el coche que habíamos comprado a medias y pedí al banco la renegociación de la hipoteca a mi nombre. Todo eso, aunque agotador, fue lo que más me ayudó a mantener la cabeza en su sitio. No había espacio para la nostalgia cuando tenía que estar atento a cada documento, cada cita y cada firma. Una tarde, mientras limpiaba la estantería del salón, encontré un cuaderno viejo de Laura. Era de esos de tapas duras, donde escribía cosas sueltas, ideas, frases, listas. Lo abrí sin pensarlo demasiado, no por morbo, sino por simple impulso. No encontré confesiones ni nada relacionado con lo que había pasado, solo un par de hojas con frases dispersas sobre viajes que nunca hicimos, restaurantes que queríamos probar y una lista de películas que ella quería ver conmigo. Cerré el cuaderno y lo tiré a la basura sin más. No necesitaba recordar los planes. Necesitaba concentrarme en lo que venía. Poco a poco, empecé a recuperar rutinas que había perdido. Volví al gimnasio. Empecé a salir más con Dani y con otros amigos que hacía años que no veía. Me obligué a decir sí a cosas a las que antes decía no por pura pereza, cenas, escapadas, incluso una reunión de antiguos alumnos que había estado ignorando durante semanas.
Y en cada una de esas salidas, notaba algo que antes no había percibido. Ya no estaba midiendo cada momento con la escala de qué pensaría Laura o cómo lo habríamos hecho juntos. Estaba empezando a vivir solo como yo, sin más. La primera vez que me preguntaron si estaba casado, en una conversación informal con una chica que conocí en una cena, respondí sin titubeos, divorciado. Lo dije tranquilo, sin bajar la voz, sin necesidad de justificar nada. Y al decirlo, me di cuenta de que no era solo un estado civil, era una forma de asumir lo que había pasado. No me sentía fracasado. Me sentía distinto. A veces me sorprendía a mí mismo revisando fotos antiguas en el ordenador, no por nostalgia, sino por curiosidad. Era como ver la vida de otro. Había imágenes de nosotros sonriendo, de vacaciones, en reuniones familiares. Y aunque en muchas de esas fotos yo estaba genuinamente feliz, no sentía dolor al verlas. Solo distancia. Como si ya no pudiera conectar con esa versión mía de antes. No sentía rencor. Laura ya no era el enemigo. Era solo una persona con la que compartí una parte larga de mi vida y que tomó decisiones que rompieron todo. Decisiones que ya no necesitaba juzgar todos los días. Un domingo por la tarde, unos 3 meses después de que se fuera, recibí un mensaje suyo. No preguntaba cómo estaba, ni intentaba justificar nada. Solo decía, ¿podemos hablar 5 minutos? En persona. Dudé, no porque me costara verla, sino porque no estaba seguro de querer reabrir nada. Pero acepté. Le dije que podía pasarse por el piso, que estaría en casa esa noche. Llegó puntual, vestida como siempre, con ese aire suyo de querer aparentar control incluso cuando por dentro estaba desordenada. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina. No hubo saludos cariñosos, ni sonrisas fingidas. Solo una mirada directa. Solo quería agradecerte que no hicieras más ruido del necesario, dijo ella. Sé que podías haber ido más lejos con lo de Sergio. Sé lo que hiciste. No lo hice por ti, respondí. Lo hice por mí. Yo necesitaba cerrar esto sin convertirme en otra persona. Lo sé. Y lo respeto. Quería que supieras que estoy buscando piso fijo. Me quedaré unos meses con una amiga, pero ya no hace falta que te preocupes por si sigo por aquí. No me preocupaba. Solo necesitaba que te fueras. Y lo hiciste. Ya está. ¿Sigues odiándome? Nunca te odié. Pero no vuelvas a escribirme, Laura. No me interesa reconstruir nada. Ni como pareja, ni como amigos, ni como conocidos. Necesito que esta etapa quede cerrada del todo. Ella asintió. No puso pegas. Se levantó, me dio la mano, ni un abrazo, ni un gesto afectivo, y se marchó. No miró atrás. No lo necesitaba. Yo tampoco. Cerré la puerta y me senté en el mismo sitio. No sentí alivio. No sentí victoria. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin estar pendiente del pasado. Lo que aprendí de todo esto no fue sobre la traición, ni sobre el perdón, ni sobre lo impredecible que puede ser una relación. Lo que aprendí fue que no hay mayor libertad que salir de una vida que ya no te pertenece. Y que cuando uno recupera su espacio, su tiempo y su voz, lo demás deja de tener tanta importancia. No sé qué viene ahora, pero sé que voy a decidirlo solo. Y eso, después de todo, no está nada mal.